Amigos de Al Descubierto, como siempre, es un placer darles la bienvenida. Hoy con la visita del diputado Ricardo Sanguino. Su nombre completo, Ricardo José Sanguino Cárdenas, quien realmente es José Ricardo Sanguino Cárdenas. Él es diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo. Tiene 14 años a través de 3 periodos en la Asamblea Nacional y de estos 14 años, 9 como presidente de la comisión de una materia que hoy en día es de interés general. Pertenece a la promoción de economistas de la Universidad Central de Venezuela, que se graduó hace ya 43 años y que llevó el nombre Vietnam Vencerá. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para ponerle ese nombre a una promoción? Vietnam Vencerá, ¿y por qué? Bienvenido. Sí, bueno, gracias por invitarme a tu programa. Más que ponernos de acuerdo, nos pusimos en desacuerdo, porque la mayoría tomó el nombre de un profesor, amigo nuestro, Celestino Peraza, y en ese momento estaba la guerra de Vietnam en su apogeo, y 5 o 7 decidimos presentar y proponer, y nos fuimos al margen de lo que era la mayoría. Fuimos siempre irreverentes, revolucionarios, fogosos, y bueno, tuvimos la razón. Hoy, 40 años después, Vietnam venció. Oye, 32 años de casados, es muy difícil tener éxito en el matrimonio. ¿Cuál es su receta? Mira, la receta es que cada quien hace lo que le toca a realizar en la vida. Pues. Mi esposa fue alumna mía en la universidad y este es mi segundo matrimonio. Y bueno, ella también es economista. Yo me gradué de economista. Hoy puedo decir que creo que ya no soy economista, sino luchador social y político, desde que estamos en la revolución bolivariana activos y incorporados. Y bueno, cada quien desarrolla su actividad sin entorpecer lo que a uno le toca y a otro le toca. Sí quiero decirte, Eduardo, que lo que yo realizo no significa para mí un sacrificio, ni mi familia lo ve así tampoco como que es un sacrificio, sino simplemente yo me dediqué en estos últimos 15 años, 17, 18 años de mi vida a la actividad política y a la lucha social por entero, desde el estado en el cual nacieron mis padres, mi mamá, mi papá, todos mis abuelos, y bueno, ni siquiera mi familia siente que ha sido un sacrificio lo que yo vengo realizando. Porque usted dice que es un andino que nació en Caracas. Bueno, precisamente por eso, porque yo nací en Caracas, de aquí en San Agustín del Sur, y hace 25 años me fui a vivir activamente en el estado Táchira. Toda mi familia, mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, todos son de Rubio. Una parte de Rubio y otra de Capacho, del municipio Independencia. Y todas mis costumbres, toda mi formación es andina, solo que me tocó nacer en Caracas. ¿Cómo se conecta al equipo de Hugo Chávez Frías, militante siempre en la izquierda, en el movimiento al socialismo? Nosotros nos conocimos en 1997, en el Táchira. Me presentó un amigo conocido, nuestro querido amigo Omar Mesa Ramírez, tachirense, y otro profesor, el profesor Parada, de allá del Táchira, de la Universidad de los Andes, a Hugo Rafael Chávez Frías, en el Hotel Horizonte, en una actividad, y ahí me lo presentaron, y recuerdo mucho una frase que me dijo el presidente Chávez: ayúdame, hagámoslo por nuestros hijos y por nuestros nietos. Eso fue en 1997 en San Cristóbal, en un evento político que él tenía allí en esa oportunidad. Entremos en materia en actualidad. Recientemente el presidente Nicolás Maduro promete un revolcón en la economía, la materia donde usted se ha movido toda la vida conjuntamente con la lucha social y política. Después de 16 años del gobierno del presidente Chávez, que en la continuidad de una idea suma ahora 2 años del presidente Nicolás Maduro, ¿cómo interpretar? ¿Qué expectativas hacer acerca de un revolcón en un momento cuando todos estamos de acuerdo en que es necesario reactivar la economía para generar productividad, empleo? Necesitamos producir. Fíjate, Eduardo, Venezuela es un país muy particular, muy sui generis.
Nosotros, a país del descubrimiento del petróleo, comenzamos a vivir de la renta petrolera. Antes del aparecimiento del petróleo, Venezuela es un país agrícola, con una fuerte producción en el sector agrícola, recordémoslo, en el café, el cacao, producción en el medio rural. Con el aparecimiento del petróleo se fue conformando una estructura productiva que se orienta más a la importación de bienes y servicios, porque obtienes una renta que no es producto del esfuerzo económico de un país para obtener unos determinados ingresos, en este caso particular de la divisa. Ese modelo rentístico, que tuvo una característica muy particular en lo que nosotros llamamos los 40 años de la democracia representativa, no generó en la población venezolana un importante nivel de desarrollo. ¿Por qué? Es cierto que la democracia representativa, después de la caída de Pérez Jiménez en 1958, le dio un impulso a lo que fue la educación en la primaria, a la universitaria, un impulso en la salud. Se desarrollaron una serie de actividades productivas vinculadas a la construcción, al desarrollo de la infraestructura. Eso es verdad. Se lograron importantes niveles de avance de carácter económico y social. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al poder en 1998 con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, en nuestro país existían 60% de la población venezolana, los hogares, en niveles de pobreza y de exclusión social. Habían altísimos niveles de corrupción, lo que nosotros conocemos como la partidocracia, el bipartidismo, producto del acuerdo de Punto Fijo. Bueno, en la gestión del presidente Chávez, que plantea, inicialmente él no planteó el desarrollo del movimiento, de un modelo socialista, sino que plantea un modelo de inclusión social, pero privilegiando siempre el ser social. Recordemos lo que hablaba el presidente de la deuda social. Había una deuda social que se generó en los 40 años de la democracia representativa y que había que soslayar, había que avanzar. Allí se comienzan a crear lo que todos nosotros conocemos con las misiones, como las misiones sociales. Y para nosotros, nuestro modelo de desarrollo económico-social, privilegiando el ser humano, tuvimos importantes niveles de crecimiento económico. Pero fíjese lo siguiente, le pregunto a alguien que tiene 3 periodos en la Asamblea Nacional, siempre relacionado con la Comisión de Finanzas, 9 años como su presidente. Entonces, ¿por dónde puede venir un revolcón en la economía? Bueno, fíjate, nosotros logramos importantísimos niveles de desarrollo social, logramos importantes niveles de desarrollo económico. Cuando comenzamos en la construcción del modelo socialista, y como bien lo decía nuestro líder eterno Hugo Rafael Chávez Frías, el socialismo venezolano, el socialismo bolivariano, el socialismo del siglo XXI, de acuerdo a las circunstancias en Venezuela, en Latinoamérica y de acuerdo a las circunstancias internacionales, comenzamos con, la incorporación de los excluidos. Y en un efecto fundamental fue la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social. Para nosotros la alimentación no es un bien, la comercialización de los alimentos no es un bien que se trance en un mercado, sino es un derecho humano para la familia venezolana. Eso tuvo unos resultados. Desde luego que es más fácil cuando usted tiene una renta petrolera, en los cuales hay un costo de producción determinado y el precio supera 10, 20 veces su costo, usted distribuir esa renta. El dinero llega más rápido que la oferta de la producción de esos bienes que usted va a demandar. Allí nos creamos tensiones, sustituimos con importación, o más que sustituir es satisfacemos la necesidad de alimentación, de vivienda, de bienes materiales con importación, pero a la vez impulsamos la producción nacional. El aparato productivo nacional en 1998, si usted lo compara con 10 años atrás, póngale 98, 78, ya estaba diezmado.
con la aplicación de la política neoliberal en la cual importas todo lo que necesites y compite. Nadie podía competir. Ahora, volviendo a lo que tú dices del sacudón. Sí, tengo que ir a la pausa. Ok. Queda pendiente esa pregunta, porque la gente quiere hablar de presente y de futuro. ¿Qué podemos entender como el revolcón que puede venir? ¿En qué áreas? ¿Cómo queda el sector privado allí? La industria, por allí se anunció un recorte en la jornada laboral de la administración pública, tema de racionamiento eléctrico, a nivel del parque industrial, de las empresas, de los comercios. Hablemos de futuro y por favor, ¿qué entiende usted como posibles escenarios de eso que el presidente Maduro ha llamado la promesa de un revolcón económico? Estamos con el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Ricardo Sanguino. Amigos, seguimos conversando con el diputado Sanguino precisamente de la materia económica que hoy es tan importante. Llegó para quedarse la cola, el desabastecimiento, la inflación. ¿Qué es entonces o a qué podemos atenernos entendiendo el anuncio de un revolcón económico? Fíjate, el gobierno nacional, desde los últimos 2 años que está el presidente Nicolás Maduro, ha tomado una serie de medidas y de anuncios de política y las ha aplicado. Y recordemos que siempre en economía, la adopción de una política económica no es rígida, sino que va evolucionando. Cuando el presidente habla del revolcón, nosotros nos ubicamos y reconocemos, hay situaciones críticas en algunos sectores de la producción, en la producción de alimentos, en la producción agrícola, en la distribución de los alimentos, porque habían unas redes de distribución manejadas exclusivamente por el sector privado, que en este modelo en que nosotros estamos aplicando no funciona. Y te lo explico. Tú ves los lugares en donde se distribuyen alimentos y están colocados lo que llaman los centros comerciales, en aquellos lugares en donde habían mayores niveles de ingresos de la población. Nosotros adoptamos ese sistema a pesar de que con la gran misión Mercal nosotros rompimos con el modelo de distribución oligopólica de los alimentos. Pero en funcionamiento y avanzando, caímos en lo que habíamos roto, porque estamos distribuyendo en aquellos lugares en donde estaban las redes privadas de distribución. Allí tiene que haber una decisión, y el presidente la ha estado anunciando, un nuevo sistema de distribución de alimentos, un impulso a la producción interna en las ramas en donde conforman lo que tiene que ver con el núcleo inflacionario. Sí reconocemos, hemos tenido problemas con los niveles de precios de los bienes esenciales, de los bienes regulados, los ha habido. Allí hay que actuar y el anuncio debe venir en ese sentido. Debe venir el anuncio en el apoyo a la producción interna, en agricultura, en la ganadería, en la industria, en los servicios esenciales para la población, en todo lo que es el sistema de distribución. ¿Apoyo de qué tipo? Apoyo en asistencia técnica, apoyo financiero. Debe venir una revisión de todo lo que tiene que ver con la estructura de costo de producción de todos los bienes esenciales. Tiene que venir una revisión en lo que es la política cambiaria. Hay unos resultados, de repente no son los que se aspiraron en el momento en que se adoptó la medida. Debe venir una medida de política cambiaria. Debe venir una medida en la revisión de los precios y de los bienes esenciales. Pero también tiene que venir medidas para combatir la corrupción que se ha generado porque se ha convertido en un elemento como un modo de vida. Y yo lo reconozco y lo digo. Corrupción también en el gobierno o en los mecanismos del Estado para controlar. En los sectores del Estado, en los sectores privados y en los sectores de la población. O sea, hoy hay una situación que nadie la puede negar. Hay una gran cantidad de venezolanos y venezolanas, fundamentalmente lo puedo decir en el caso del estado donde son fronterizos, que todos están viviendo de lo que se llama el bachaqueo, en los niveles tales que ya las actividades productivas no cuentan con mano de obra a trabajar, porque la persona dice, bueno, lo que a mí me pagan de salario en una semana o en un mes,
yo me lo gano en un día. Ahora, diputado, ¿qué papel juega en todo esto la confianza, la necesidad de fortalecer o rescatar la confianza, el papel del sector privado? Decía Fede Cámaras, si le niegan dólares a Fede Cámaras, no es a una institución, es a una serie de empresas, de industrias que están metidas allí y que invierten y generan empleo. ¿Qué pasa con la divisa? Eduardo, ¿Hay suficiente divisa? Eduardo, ¿Cómo jerarquizar eso? Eduardo, yo que tengo conocimiento de cuál fue el comportamiento en 10 años, en los primeros 10 años hasta el 2013, de lo que fue la política o lo que ha sido la política de administración de divisas y el mal uso que hizo un sector importante del área privada en la utilización de las divisas. Eso está demostrado. Eso está demostrado que hubo un mal uso. ¿Y qué responsabilidad hay ahí en el otorgamiento por parte del Estado? De parte y parte. Yo no te voy a decir que solamente el sector privado, también el sector público, que no fue, y eso fue reconocido y se ha reconocido. Nosotros fuimos muy laxos en lo que llamamos el control de la utilización de las divisas. Bueno, estamos en una situación en la cual el precio del petróleo ya no va a estar en los niveles de $100 por barril, sino que ahorita tenemos un promedio de $45 por barril cuando estimamos $60. Hay que ser más rigurosos en el otorgamiento de las divisas, más que otorgar, en asignar. No se le trata de negar, pero yo estoy seguro, Eduardo, que si nosotros revisamos a muchos de los empresarios privados sus disponibilidades de divisas en el exterior, y vamos a tener una sorpresa del volumen importante que tienen. Bueno, utilicen parte de eso y vengan e inviértanlo en Venezuela, ya que tú los succionaste, que los obtuviste de manera indebida, tráelos al país. Y el presidente lo ha dicho, mi mano está extendida al sector privado, a todas aquellas empresas que quieran realmente trabajar por Venezuela. Te pongo un ejemplo. Cuando un distribuidor que recibe, te hablo de la harina, no la harina precocida, te voy a hablar de la harina de trigo, que tengo buen conocimiento de eso. Y viene ese distribuidor y lo va a vender a un comerciante, a 2, 3 panaderos, panificadoras. Él le pone restricciones, no el distribuidor grande, no el productor arriba, que son el que muelen el trigo, sino el que vaya a distribuir. Entonces llega, si el saco vale 250, 300 bolívares, le dice no, esto está a 800. Bueno, es una actitud indebida, porque si tú estás comprando a 300, ¿por qué tú vas a vender a 800? Y después el que recibe en otros productos, por ejemplo arroz, que tienes un precio en las propias empresas que secan el arroz, tienen la agricultura, a veces le dicen, no, si me das tanto, te lo vendo por encima del precio regulado en planta. Bueno, eso es una actitud, eso es querer un país. Aquí tenemos que reflexionar todos, el sector público y el sector privado. El sector público siendo más eficiente, minimizar las actitudes de corrupción que se dan en ciertos sectores y funcionarios públicos, que no es parte de una política nacional, sino unos funcionarios públicos que actúan en contra de la patria. Pero también hay empresarios que actúan en contra de la patria. Y entonces la política del revolcón tiene que tomar todos esos aspectos, para que debemos todos ponernos de acuerdo para producir, para poder avanzar. Esos logros sociales que obtuvimos en 15 años de gobierno con el presidente Chávez y que tuvimos crecimiento económico, bueno, retomarlos para sustentarlos y sostenerlos en el tiempo de aquí en adelante. Diputado, al regreso en la última parte, una reflexión dentro de esas correcciones que usted sugiere, como por ejemplo en el área de la corrupción, a la figura de expropiaciones, estatizaciones, empresas que están en el sector producción de rubros clave, por ejemplo en alimentos, y que hoy son responsabilidad del Estado. Y averiguaremos si usted tiene aspiraciones de mantenerse en el Parlamento. Viene un proceso de primarias en el PSUV. Regresaremos al descubierto con el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Ricardo Sanguino Cárdenas. Así es que se llama José Ricardo. Le dicen Ricardo. Ya venimos.
Para que haya empleo tiene que haber empleador, sea público o privado, y a nuestro invitado de hoy, al descubierto, el diputado Ricardo Sanguino, lo llevo al punto donde quedamos en la parte anterior. No conviene en ningún país que una empresa privada cierre. Hay una serie de empresas estatizadas bajo distintas figuras. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué hay que hacer en esa materia? ¿Y cómo puede darse la coexistencia de lo público y lo privado? Sí, fíjate. Efectivamente, como tú expresas, se ha llegado a empresas estatizadas por múltiples razones. En algunos casos los propietarios de la empresa se fueron y dejaron la empresa y dejaron a los trabajadores entendiendo. El gobierno nacional dijo, empresa que esté cerrada porque se fueron sus dueños, los trabajadores asuman. Otras, por considerarla de carácter estratégico para el país, fueron estatizadas. Podemos hablar en el caso de las telecomunicaciones. La CanTV es una empresa que genera beneficios. La banca, el caso del Banco de Venezuela, es un banco que genera beneficios para el país. Pero también hemos tenido problemas en algunas empresas del sector alimentos, en lácteas, etcétera, que ha habido problemas. Problema porque allí, ¿qué podemos establecer? Los trabajadores están formados para trabajar dependiendo de un empresario capitalista que es quien dirige la producción. Y cuando usted pasa a dirigir la producción, ahí entran problemas. Sin embargo, la Fuerza Bolivariana de Trabajadores está consciente de que ha habido problemas y están en un programa de retomar y de concientizar dentro de la fuerza trabajadora la importancia de lo que significa asumir el control directo de la producción. Ahora, recuerdo cuando estábamos en la reforma de la Constitución, que yo formé parte de ese equipo en el área económica, que estábamos hablando de la coexistencia de las empresas de producción social colectiva, las empresas estatales, las empresas de producción social y las empresas privadas, y avanzar en la construcción de un modelo. El mundo es ejemplo de eso. Eso en China funciona. En otros países funcionan la coexistencia de los dos sectores. Aquí hay que revisar todo lo que es la conceptualización de para qué está una empresa privada, para qué está una empresa de producción social. Y hay que buscar no de que haya competencia entre ellas, sino que lo que considera estratégico el Estado venezolano para el país puede ser desarrollado por el sector estatal, y aquellas también que son estratégicas en el sector privado, puede hablarse de una empresas mixtas como las hay en el área del petróleo, en la faja petrolífera del Orinoco. Todavía hay empresas mixtas en algunos sectores del sector industrial. En fin, queremos decirle a todos los usuarios y usuarias de este programa, el gobierno bolivariano no es contrario a la existencia de la empresa privada. El gobierno bolivariano lo que sí es contrario es a aquellos empresarios enemigos de Venezuela que en sus ansias de obtener ganancias desmedidas, en sus ansias de ser parte del poder del Estado venezolano, bueno, actúan de manera indebida contra los intereses de los venezolanos y las venezolanas. Diputado, antes de cerrar, ¿se va a medir en las internas, en las primarias, y cuál sería su circuito? Sí, fíjese, yo soy diputado por el circuito 3, el circuito de la montaña en el estado Táchira. En las elecciones que se hicieron de las postulaciones, yo quedé primero entre los adultos, pues hombres adultos, y voy a participar en las elecciones del próximo 28 de junio, que son las elecciones internas, las llamamos nosotros dentro de nuestro partido. Tengo ya 3 periodos, iría para el 4º periodo, y bueno, eso no significa que el diputado Sanguino quiere ser sempiterno diputado del circuito número 3. Yo puedo decir, el diputado Sanguino fue el único diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela que en el 2010 ganó en el estado Táchira. Eso debe tener algún mérito político y que me he mantenido dentro de mi acción sin descuidar. Cumplo con mi responsabilidad en Caracas y no descuido mis vínculos y mis relaciones con los camaradas, con el pueblo en general, no solamente los chavistas. En el Táchira me conocen, que no es solamente los chavistas, sino otros que no son chavistas. Yo desde la función que estoy en la Asamblea recibo a los 335 alcaldes y alcaldesas del país y a los 23 gobernadores de estado, porque esa es la misión de un servidor público, un cargo como es diputado,
que te eligen en el Táchira, pero pasas a ser un diputado nacional y eres un dirigente nacional de la Revolución y del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, gracias por esta visita, mucho éxito en todos sus planes. Gracias, Eduardo. Ha sido nombre de pila José Ricardo Sanguino Cárdenas, se le conoce como Ricardo Sanguino Cárdenas, se hace llamar el andino que nació en Caracas, presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. A ustedes también nuestra gratitud y el deseo porque tengan una gran semana.